En el presente poseemos una posición ventajosa desde la cual las teorías científicas de las generaciones previas pueden llegar a parecernos ridículas. Lo que conocemos y damos por cierto en un momento dado tiene límites conceptuales y tecnológicos que luego son superados. Por ejemplo, las observaciones de la estructura celular hechas hace 100 años con un microscopio óptico han sido sencillamente desalojadas por las observaciones que luego hizo posible el microscopio electrónico. Pero no fue precisamente el alcance del microscopio el factor que limitó las observaciones de científicos del siglo XVII y XVIII. El consumado microscopista neerlandés Anton van Leeuwenhoek, descubridor de los espermatozoides, afirmó en la década de 1670 que había visto formas extremadamente diminutas de hombres con brazos, cabezas y piernas completos dentro del semen, bajo el microscopio. Recordemos que pesaban más de 20 siglos de tradición aristotélica que concibe a la mujer como un ser totalmente pasivo, que no contribuye en nada sino como una incubadora al desarrollo del feto, que ya brotaba íntegro de la esperma del varón. Hoy sabemos que esto no es así. A mediados del siglo XIX, negros y mujeres carecían de derechos que el hombre blanco europeo sí gozaba. Muchas de estas desigualdades se fundamentaban en mediciones del cráneo y el cerebro. James Hunt, presidente de la London Anthropological Society, afirmaba en 1863 que no hay duda de que el cerebro del negro tiene una gran semejanza con el de la mujer europea o con el cerebro infantil, y así se aproxima más al simio que al europeo. Durante la última mitad del siglo XIX, los neuroanatomistas creían que el lóbulo frontal del cerebro humano alojaba las más elevadas funciones humanas, mentales e intelectuales. Coincidentemente, los científicos entonces encontraron que los lóbulos frontales de los hombres eran más desarrollados que los de las mujeres, mientras ellas tenían lóbulos parietales más grandes. Cerca de fin de siglo, nuevos cálculos de los neuroanatomistas ubican que el sitio del intelecto se encuentra en los lóbulos parietales y no en el lóbulo frontal, como se creía hasta ese momento. ¿Concluyeron entonces que las mujeres eran más inteligentes? Pues no. En poco tiempo, los principales anatomistas del periodo descubrieron que los lóbulos parietales de las mujeres no eran realmente mayores y su lóbulo frontal menor que el del hombre como se había pensado y observado, sino justo a la inversa, y acumularon nueva evidencia empírica para sostener lo contrario. Ejemplos como estos que dan cuenta del sesgo sexista con el que la historia de la ciencia ha sido escrita y contada. No han sido casos aislados. En la última mitad del siglo XIX cobró enorme valor la teoría del darwinismo social. Esta plantea que el orden político y social y las personas dentro de éste evolucionan de acuerdo con las leyes de selección natural de Darwin. Según esto, las mujeres poseen un temperamento innato, maternal, puro, piadoso, compasivo, en virtud del cual sus roles fundamentales dentro de la sociedad son la reproducción y la maternidad. En 1873, con esta indudable inspiración, el educador inglés Edward Clarke afirmaba que el desarrollo intelectual de las mujeres se logra solo a un alto costo de su desarrollo reproductivo. En la medida en que el cerebro se desarrolla y se accede a la lógica, los ovarios encogen. Conforme avanzaron los movimientos de reivindicación del derecho a las mujeres a ejercer el voto y los movimientos antiesclavistas, los cerebros humanos fueron medidos, pesados y vueltos a medir, en un esfuerzo por encontrar algún índice de inferioridad cuantitativa en el cerebro de mujeres, esclavos y negros. La craneología había tendido a desaparecer, pero muchos médicos y científicos continuaban obstinados en la tarea de establecer una conexión
entre la biología de las mujeres y los negros y el rol biológicamente determinado y desventajado que ocupan en la sociedad de la época. En décadas recientes, muchas áreas importantes de la biología han producido otras teorías para explicar las diferencias sexuales. La sociobiología, un enfoque de estudio de las sociedades humanas originado a mediados del siglo XX, considera todas las conductas, características, relaciones sociales y formas de organización social humanas como determinadas biológica, genética y evolutivamente. Bajo esta perspectiva, las características del ser humano son adaptaciones para la supervivencia y el hecho mismo de que existan son pruebas de que deben existir o de otra manera no se habría evolucionado en ese sentido. El discurso de la sociobiología define la agresividad masculina, la pasividad femenina, las jerarquías de dominación, los roles sexuales, la territorialidad, el racismo o la xenofobia como tendencias biológicas naturales. De acuerdo con algunos pensadores, así se establece el carácter innato de las diferencias sexuales en los roles y la ubicación social, e inclusive del racismo y las guerras, conformando la base ideológica de programas políticos conservadores o totalitarismo como lo fue el nazismo. Entre las diversas formas contemporáneas de determinismo biológico que excluyen a las mujeres del dominio pleno de las facultades racionales, se encuentra la investigación sobre las hormonas sexuales y sus efectos sobre el desarrollo del cerebro y la conducta adulta. También la investigación de las diferenciaciones sexuales morfológicas funcionales del cerebro ha buscado diferencias entre las funciones de los dos hemisferios cerebrales. Se cree generalmente que ciertas funciones cognitivas están asimétricamente representadas en el revestimiento superficial de los dos hemisferios, córtex, y se han hecho esfuerzos por encontrar diferencias sexuales en el grado de lateralización o especialización de uno u otro hemisferio.